Buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Ágora Literaria. En nuestro programa anterior estuvimos inmersos en una importante obra de la literatura colombiana, el cuento Simón el Mago, y en su autor, el antioqueño Tomás Carrasquilla. El día de hoy explicaremos algunos aspectos de la obra Historia de la vida del Buscón, escrita durante el Siglo de Oro español, a principios del siglo XVII por el escritor Francisco de Quevedo y Villegas. En nuestro programa plantearemos una hipótesis sobre esta novela y, a partir de esta hipótesis, trataremos entonces de mostrar algunos rasgos particulares de la obra que permitan relacionarla con su contexto sociocultural. Para esto, hemos invitado a un experto en literatura clásica, quien nos ayudará a comprender aspectos que no son tan claros cuando leemos por vez primera esta clase de obras. Se trata entonces del profesor Soponcio Busconetti de la Universidad Pública de Busconia, Antioquia. Buenos días, Marcela. Muchas gracias por invitarme a este programa tan prestigioso. Y ahora quisiéramos saber cuál es la hipótesis que tenemos para hoy. ¿Qué nos puedes contar, Marcela? Bueno, profesor Soponcio Busconetti, como ya dijimos, tenemos entonces una hipótesis que sale precisamente del texto que nos refiere el autor. Se la voy a leer y luego entonces explicamos a nuestros televidentes cuál es la dinámica que vamos a trabajar para analizar esta obra. En la novela La vida del Buscón, Zaragoza 1626, Madrid 2010, de Francisco de Quevedo y Villegas, Madrid, España 1580, Villanueva de los Infantes, España 1645, Pablos, protagonista de esta novela, va en la búsqueda de ser un caballero, para lo cual debe negar que es descendiente de moros y judíos. Profesor Busconetti, ya que conocemos entonces la hipótesis desde la cual trabajaremos sobre la novela del Buscón, procedamos entonces a explicarle a nuestros televidentes cuál será la dinámica que vamos a usar para nuestro programa. Inicialmente, pues, se leyó la hipótesis. La idea entonces es leer algunos apartes del texto que nos permitan argumentar o explicar mejor esa hipótesis que, como dije, ya leímos. Y ya luego usted, con su vastísimo conocimiento, nos hará el favor de explicarnos entonces y de ubicarnos mejor en ese contexto sociocultural en el que la obra fue producida. Listo, profesor Busconetti. Entonces, iniciemos. Tenemos entonces que son varios los episodios en los que se puede velar la hipótesis que acabamos de leer. En cuanto a las aspiraciones, el protagonista indica lo siguiente. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio. Mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro. Esto lo encontramos en la página 51 y 52 de la obra. Otra escena de la historia en la que aparece la pretensión de Pablos es cuando, después de lo ocurrido en el episodio en el que hizo el papel de rey de gallos, decide dejar la escuela porque, aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero lo que se requería era escribir mal. Esto lo encontramos en la página 60. Estamos refiriendo las páginas donde se encuentran estas citas, profesor Busconetti, porque posiblemente los televidentes tendrán en sus manos la obra y pues querrán analizarla junto con nosotros. La misma pretensión de Pablos se manifiesta cuando don Diego le ofrece al protagonista devolverse para Segovia en calidad de criado, pero éste le contesta: «Señor, ya soy otro y otros mis pensamientos. Más alto pico y más autoridad me importa tener». Esta cita la encontramos en la página 98. Luego, mientras Pablos va de camino, relata que «iba yo entre mí pensando en las muchas dificultades que tenía para profesar honra y virtud, pues había menester tapar primero la poca de mis padres y luego tener tanta que me desconociesen por ella». Esto lo encontramos en la página 111. Con las escenas anteriores queda de manifiesto que el protagonista de la historia no esconde en ningún momento su deseo de ser noble y de relacionarse con gente de la realeza. En otras palabras, Pablos tiene muy claro cuál será en adelante su proyecto. Pues Marcela, eso que tú acabas de contarnos responde a un tiempo histórico en la España del siglo de oro que permite ubicarnos en una sociedad en tensión,
que vive la transición de una época de esplendor conocida como Al-Ándalus a un tiempo de crisis que golpeaba a la población española, crisis que a su vez la exponía a la pobreza y al hambre. En ese momento la sociedad se dividía entre cristianos viejos, es decir, católicos hijos de católicos, y cristianos nuevos, católicos conversos descendientes de judíos y de moros. Una investigadora estadounidense llamada Rebecca Gelbart, en uno de sus trabajos sobre la historia de los judíos y los moros en España, comentó las fricciones que se presentaban entre las tres culturas que convivían allí. ¿Qué nos dice la señora Rebecca Gelbart? Veamos. A ver. Sí, señor, cómo no. La gente cristiana por nacimiento de este país empezó a diferenciar entre sus mismos y los nuevos cristianos. Existió un sentido prevalente de desconfianza sobre la autenticidad de los conversos en su práctica del cristianismo. Este sentimiento culminó en una preocupación sobre la influencia de los conversos sobre el catolicismo y, como consecuencia, sobre la fundación de España. Con la promulgación de los estatutos de la limpieza de sangre, había una gran división entre los viejos cristianos y los conversos de España, que empezaron una etapa muy tumultuosa en la historia del judaísmo y España también. Esto dijo la señora Rebecca Gelbart. Pues en esta misma línea, el ser caballero en aquella época era una prerrogativa que correspondía a los cristianos viejos, ya que eso les daba estatus dentro de la sociedad y les permitía gozar de reconocimiento y respeto. Desde la Edad Media, la condición de caballero se había convertido en un ideal relacionado con el papel de guerrero al servicio de los reyes y de la Iglesia. Así entonces se puede notar cómo los deseos y pretensiones de Pablo se corresponden con las características sociales que imperaban en aquel momento en la historia española. Qué interesante, profesor, lo que usted nos acaba de referir. Definitivamente yo creería que con sus explicaciones esta obra de Pablos es ahora mucho más clara. Tenemos entonces otras inquietudes y vamos a leer ahorita algunos apartes de la obra. El protagonista reconoce que uno de los primeros pasos a dar en su proyecto de ascendencia o escala social es dejar de lado a la familia y ocultar su linaje. En el transcurso de la historia se ofrecen varios hechos que demuestran dicha aspiración y que a la vez dan cuenta de un proceso de anagnórisis que marcan un cambio en la visión del personaje. Para iniciar, se narra dentro de la historia cómo Pablos era avergonzado en la escuela por sus compañeros, quienes lo insultaban y lo confrontaban con su realidad familiar, padre ladrón y madre hechicera, hasta el momento en que le insinúan que su madre era prostituta. Y así Pablos descubre que es hijo de hombre desconocido. Yo, con esto, quedé como muerto, y dime por novillo de legítimo matrimonio, determinado de coger lo que pudiese en breves días y salirme de en casa de mi padre. Tanto pudo conmigo la vergüenza. Esto lo encontramos en la página 56. Así pues, tras varios sucesos en los que se narran algunas aventuras del personaje, una vez dejó su casa y su familia, aparece nuevamente esa negación de la sangre cuando recibe una carta de su tío en la que le cuenta que su padre ha sido ejecutado por ladrón y que su madre está presa en Toledo a punto de ser quemada por bruja. Quemé la carta porque, perdiéndose acaso, no la leyese a alguien y comencé a disponer mi partida para Segovia, con fin de cobrar mi hacienda y conocer mis parientes para huir de ellos. Esto lo encontramos en la página 99. Pablos quiere, pues, ser otra persona, alcanzar una posición alta negando su origen familiar. En carta a su tío Alfonso Ramplón le dice: «Yo pretendo ser uno de mi linaje, que dos es imposible, si no vengo a sus manos y trinchándome como hacia otros. No pregunte por mí ni me nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos». Esto está en la página 139. Me dio una estornudadera, carajo, que es que bueno. Sí, perdón, ¿qué decías, Marcela? Sí, eso que acabas de contarnos es algo
un aspecto bien importante eso de la limpieza de sangre. El carácter de los personajes realmente estaba determinado por el puesto que les correspondía en la escala de la sociedad, era un asunto muy grave. Y el destino de los plebeyos era el sometimiento al ridículo, porque la gente de clase baja era causa de vergüenza en la sociedad de los cristianos viejos. Entre tanto, también se presentaba una lucha de clases donde los cristianos viejos discriminaban a moros y judíos, por lo que muchos de estos terminaban siendo expulsados o finalmente convertidos a la fuerza al cristianismo. Esta discriminación estaba relacionada además con un aspecto religioso, como lo dice el profesor José Hinojosa Montalvo, muy amigo mío, muy parcero mío, muy querido mío. Aquí tengo un librito de él. Este es un resumen de sus, espéreme a ver si encuentro la página aquí, hombre, que se me hizo la página. Ah, sí, ¿qué dice Montalvo? Hinojosa Montalvo. Los predicadores del siglo XIII, desde los años 70 de ese siglo, se encargaron de azuzar a las masas hablándoles de la perfidia judía, de la necesidad de erradicarla de la sociedad cristiana para evitar su contaminación. Eso lo dice en la página 28 de un artículo que después les cuento cuál es. Pues he ahí las peripecias que vive Pablo en su afán de demostrar un linaje de hidalguía y blanquear su procedencia para no sentirse o ser visto como un cristiano nuevo capaz de manchar el cristianismo. Esta es también la razón de los pensamientos de Pablo de ser caballero y su afán de negar su sangre para que nadie conozca la afrenta de sus orígenes. Olvidar que su madre era una hechicera y una prostituta, que su padre era un ladrón y que su tío era un verdugo mochacabezas, y todos ellos cristianos nuevos. Ah, ok, profesor, muchas gracias, muy interesante. Pero entonces tengo otra inquietud. Además de lo que se ha dicho, de lo que se ha expresado anteriormente, se pueden observar algunas artimañas usadas por Pablo en la novela, con las que se pone en evidencia su intención de aparentar ser un caballero. Comí y a la tarde alquilé mi caballico y fuime hacia la calle y como no llevaba lacayo, por no pasar sin él, aguardaba a la esquina, antes de entrar, a que pasase algún hombre que lo pareciese, y, en pasando, partía detrás de él, haciéndole lacayo sin serlo. Esto lo encontramos en la página 201. Otro intento de presentarse como hombre rico aparece cuando se hospeda en casa de unas damas e intenta aparentar para conquistar a la hija de la posadera. Di para acreditarme de rico que lo disimulaba, en enviar a mi casa amigos a buscarme cuando no estaba en ella. Entró uno, el primero, preguntando por el señor don Ramiro de Guzmán, que así dije que era mi nombre. Un hombre de negocios rico, que hizo ahora 3 asientos con el rey. Página 183. No obstante, en cada intento suyo de hacerse pasar por caballero o por rico, aparece el castigo, ridiculizándolo y alejándolo del deseo de figurar en la nobleza. Consintió, subí en el caballo y di 2 vueltas calle arriba y calle abajo, sin ver nada. Y, al dar la tercera, asomóse doña Ana. Yo que la vi y no sabía las mañas del caballo ni era buen jinete, quise hacer galantería. Dile 2 varazos, tírele de la rienda, empínase y tirando 2 coces aprieta a correr y da conmigo por las orejas en un charco. Este episodio lo encontramos en la página 199. Se observa entonces en Pablos el recurso a distintos engaños con el fin de mostrarse como hidalgo y miembro de la nobleza, aunque haya fallado en todos sus intentos y terminara siendo objeto de burlas. Marcelita, no te olvides que la Virgen del Éxodo, sí, no te perdón, sí. Marcelita, perdón, sí. ¿Qué hora es que es, carajo? Es que me pone a hablar horas y horas. Bueno, digamos, es hora de mi pastilla. Al hacer alusión, eso que acabas de decir, a los diferentes engaños a los que recurría Pablo para llevar a cabo su cometido, se trae a colación el concepto de pícaro que se devela en la obra de Quevedo. La figura del pícaro emerge como reflejo de las continuas guerras que mantiene España y la conquista de América que hace que en el país abunden los soldados y aventureros inválidos o empobrecidos. Estas personas llevan una vida inestable y sin trabajo fijo
Eran holgazanes, sinvergüenzas, descarados y despreciaban el trabajo manual que consideraban humillante. Este concepto perdura en la literatura del Siglo de Oro, dado que la historia de España toma vida en cada uno de estos personajes, encarnando el contexto sociocultural de la España del 600, como dice este conocido profesor Francisco Rico, del cual aquí tengo un librito de bolsillo que me mandó desde por allá, desde España. Espere a ver si encuentro la página. Se me embolató. Se embolató la Jerusalén. Pero no nos engañemos al imaginar que esos personajes imborrables son un reflejo de la historia de España. Ocurre exactamente al revés. La historia de España la imaginamos como un reflejo de esos personajes, cuando no fueron ellos mismos quienes se retrataron en cuerpo y alma. Los clásicos castellanos los crearon con unos rasgos tan apasionantes, los envolvieron en unas tramas tan vivas y llenas de significado, que llegaron a hacernos creer que eran más reales que la realidad y más fiables que la historia. Eso lo dice en la página 7 de su comentario a la vida del Buscón. Efectivamente. Entonces, de esta manera, Pablos se presenta como el típico pícaro con todas sus artimañas y sus habilidades para el engaño. Pero además su deseo de escalar en la posición social lo llevan a reforzar sus prácticas, a maquillar su origen espurio y a intentar establecer relaciones con personajes adinerados e hidalgos. Para formar parte de esta minoría de nobles se dependía mucho de las riquezas y de los conocimientos que le permitían tener prestigio, que de no tenerlos engañaba a quienes se cruzaba en su experiencia de vida. Con respecto con respecto al empecinamiento del protagonista en usar caballo como parte de sus artimañas de escalamiento social, voy a cambiar de ortodoxista, escalamiento social, se puede decir que en la Edad Media quien tenía un caballo podía participar con él en las campañas militares e ingresar así en las filas de la nobleza. En la Edad Moderna, en el Madrid de Felipe III, el caballo seguía siendo un elemento imprescindible en el modo de la vida de la aristocracia urbana. Esto entonces se convierte en un elemento atractivo para Pablos, dado que el hacer uso del caballo le permitía aparentar poderío e hidalguía. Bueno, profesor Busconetti, yo creo que realmente la historia de la vida del Buscón, de Pablos, su protagonista, nos es ahora un poco más clara y espero que esta misma apreciación la tengan los televidentes en sus casas o en sus lugares de trabajo. Podemos concluir entonces que en los apartes que se presentaron de la novela de Francisco de Quevedo se evidencia ese interés de Pablos por ser caballero, borrar su pasado familiar y escalar posición social mediante distintas artimañas que él consideró útiles para alcanzar su cometido. Gracias a ti, Marcelita. Yo también espero que los televidentes hayan comprendido nuestras explicaciones y que esta historia de la vida del Buscón haya sido del agrado de todos los que han visto este programa. Espero que me sigas invitando en un futuro muy próximo, porque es para mí una gran honra estar aquí acompañándote y acompañando a estos seguidores de nuestro programa Ágora Literaria. Claro que sí, profesor, fue para nosotros un gusto enorme haberlo tenido hoy con nosotros y pues esperamos que en próximas ocasiones usted nos dé ese placer de tenerlo aquí con nosotros explicando a nuestros televidentes ciertas obras literarias que merecen ser ahondadas un poquito más, es decir, que no nos quedemos con ellas simplemente en lo literal, en lo que el texto nos presenta, sino ahondar un poquito más. Entonces, profesor Soponcio, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que a los televidentes les haya gustado el programa que se realizó hoy y los esperamos en un próximo programa de Ágora Literaria.